De 13 a 15, La Colmena. Conducción, Carolina García. Producción, Matías Capek. La Colmena. Aquí flota la burbuja del silencio. Si logramos meternos dentro, besarnos en continuo eterno, sin locura ni cemento. Volver a empezar el amor sin expectativa, sin temor. Volver a arrancar el día habitando el vacío. Habitando el vacío de la vida. Así termina esta frase de Julieta Díaz. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a La Colmena. No estamos arrancando el día, pero bueno, más o menos, porque tenemos un quiebre acá, Matías, inevitable, que son las 13 horas, el comienzo de La Colmena, y es como un nuevo día también, un capítulo en nuestras vidas y en la vida de los oyentes, espero, de la audiencia, que también nos estén esperando, siguiendo en la Diaria Radio, a través del streaming, a través de la 97.9. ¿Cómo estás, Mati? Bienvenido. ¿Cómo estás, Caro? Bueno, justamente hoy atravesé un poco esas transiciones que se dan en la mañana de la diaria. Tuviste varios hitos en tu vida. Participé en la primera mañana, en la segunda mañana, pero ahora ya estoy en casa, estoy en La Colmena, así que a disfrutar a partir de la 1. Poeta, pero... Y bueno, ahora se suma nuestro público, Caro. Claro, muy bien, me encanta. Bueno, tenemos un programa con muchísimo contenido. Hay también jueves 4 de junio bastante información en la vuelta, ¿no? Con temas diversos, pero así para ir adelantando algo que se viene en un rato nada más, y es lo primero que vamos a conversar en La Colmena, tiene que ver con un colectivo ciudadano que hace varios años que está en Montevideo trabajando con una perspectiva de derecho a la ciudad. Se llama Ciudad Abierta, capaz que ustedes ya han escuchado sobre este colectivo que está proponiendo cambios en la forma de planificar, diseñar nuestros espacios urbanos. Tiene una mirada obviamente sobre el transporte, la movilidad, y tiene propuestas en torno a lo que se está generando, a la discusión que tenemos actual sobre la reforma del transporte del área metropolitana. Sí, el concepto que se utiliza es crear una ciudad a escala humana. Exacto. Ese es como lo central. Y ellos presentaron concretamente el día de ayer 10 propuestas que tienen que ver con esta reforma del transporte en la que ya se está trabajando. Ellos dicen, bueno, ¿qué podemos sumar para ir hacia esa perspectiva de la ciudad de escala humana? En eso vamos a profundizar en los próximos minutos. Y además en un día en el que el plenario de la Junta Departamental de Montevideo va a estar analizando las propuestas del gobierno de Mario Vergara, que como ustedes saben son 5 temas que tienen que ver con saneamiento, limpieza, calles, veredas y la reconversión, reforma de la Ciudad Vieja. Esto es a las 4 de la tarde. La discusión es una discusión política porque la Intendencia de Montevideo necesita, el gobierno necesita votos de la oposición para llevar adelante estas obras que requieren de un crédito extra presupuestal, y sobre eso es donde está, digamos, un poco empantanada la discusión. Habrá que ver sobre qué puntos hay acuerdo, ¿no? Sí, conociendo el funcionamiento de los órganos legislativos y particularmente el departamental, y teniendo en cuenta más o menos cómo vienen las negociaciones, hemos hecho algún trabajo desde el diario, seguramente será una jornada bastante larga y tendremos, ojalá sobre el final de la jornada, alguna novedad más concreta de lo que va a pasar con cada uno de estos elementos que se plantean.
Perfecto, así que vamos a estar recibiendo a un representante de este colectivo Ciudad Abierta. Las invitamos también, ¿no? A pensar qué cosas que hay que evitar, qué cosas hay que cambiar, qué cosas hay que mejorar en la ciudad, y este es un poco el enfoque que trae Ciudad Abierta en torno a la movilidad, en torno a los espacios públicos. Por otra parte, hoy es día de columna de Steph Termijian. Stephanie nos va a hablar de este movimiento imponente de Ni Una Menos, ¿no? El colectivo que nació en Argentina hace 11 años. 11 La años. movilización de ayer en Argentina fue tremenda, impactante, pero también hubo una movilización en Montevideo. Se congregaron decenas de mujeres en la Plaza Cagancha en una alerta feminista, también sumándose a esta convocatoria de Ni Una Menos y también denunciando los femicidios que en nuestro país no paran. De hecho, ayer una mujer fue asesinada en San José, ¿no? Fue asesinada en la calle por parte de un varón que la apuñaló. Hay algunas crónicas que dicen que él llegó a denunciar que había apuñalado a esta mujer y lo que argumentó es que le tenía odio, ¿no? Vamos a ver si Steph tiene más elementos al respecto de este femicidio, una historia que se está reconstruyendo a esta hora, por tanto no hay muchos más elementos, pero está claro entonces que es un nuevo asesinato a una mujer que ocurrió en San José. Sí, es una noticia en desarrollo, pero que de alguna forma suma a este momento de reflexión tan necesario que marcan este tipo de hitos como es la marcha Ni Una Menos. Y otro de los contenidos del día de hoy tiene que ver con una de las grandes artistas, de las máximas artistas que tiene nuestro país. Es una de las mujeres con más renombre mundial, que ha generado una carrera excepcional en el ballet mundial. Ha ganado los aplausos de los mejores escenarios. Estamos hablando de María Noel Richetto, directora del Ballet Nacional del Sodre, desde el año 2021. Ella en el 2019 colgó las zapatillas, digamos, y dejó de bailar, dejó de presentarse en los escenarios, y ahora está difundiendo una nueva etapa de su vida que tiene que ver con la maternidad. Su proceso de maternidad ha sido un proceso duro, valiente, de muchas idas y vueltas, porque fue un proceso de reproducción asistida, justo en la Semana de la Fertilidad en Uruguay, ¿no? Una semana que comenzó el lunes, que termina mañana viernes, organizada por la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana. Vamos a hablar con María Noel Richetto de su libro. Ella nos está presentando en estos días Salvador, el libro con el que debuta como escritora y comparte una de las historias más íntimas y emocionantes de su vida, que es precisamente la maternidad. El libro se llama Salvador, te pienso, te espero, te tengo. Acá se los muestro. Es un relato muy íntimo, muy emotivo, muy espontáneo. Ella se muestra en cuerpo y alma, ¿no? Sí. En cuerpo y alma, para contar esta historia, que es una historia dura en cuanto a que estuvo más de 3 años intentando quedar embarazada. Unos 4 años. Sí, aproximadamente 4 años. Y Salvador nació en el 2024, ahora en septiembre está cumpliendo 2 años. Y bueno, este libro lo hizo también con la intención de poder contar este proceso y de alguna manera alentar a las mujeres a que puedan atravesar estos procesos cuando hay problemas de fertilidad, y cuando, en el caso de María Noel, ella quiso ser madre y es madre, pero lo planteó como un proyecto de vida a partir de los 40 años. Claro. Y bueno, la dificultad biológica también se presentó como una barrera. Pero bueno, vamos a hablar con ella más adelante entonces sobre este libro y también sobre el presente del Ballet Nacional del Sodre. Más allá de los contenidos que tenemos para hoy, quiero hacer un paréntesis y hablar de que ya estamos entrando en un clima mundialista. Ya estamos en eso. O esperemos que así sea. Esa era una pregunta que yo quería hacer. También. A veces me entro a redes sociales, salgo a la calle y comparativamente a otros años como que veo menos clima mundialista. ¿Ustedes cómo lo están viviendo en sus casas? ¿Ya sienten un clima mundialista? ¿Cuáles son sus expectativas?
dónde están ubicadas sus expectativas o por qué no están ubicadas sus expectativas en el Mundial. Claro, en una semana entonces es la ceremonia oficial. Vamos a estar viviendo en La Colmena de alguna manera esa ceremonia porque comenzará cerca de las 14 horas, a las 16 horas es el partido inaugural. Así que bueno, inevitablemente vamos a estar metidos en esta historia. Una historia que hoy tuvo algunos momentos importantes porque el presidente de la República entregó el pabellón a la selección uruguaya en el Complejo Celeste con el presidente de la AUF, Ignacio Alonso. Allí se supo que todavía no está bien claro cuándo Yamandú Orsi va a acompañar a la selección, si va a ser en el primero, en el segundo o en el tercer partido que le toca. También se supo que la selección uruguaya viaja el 9 de junio, ¿no? Se concentra en México. Así que bueno, hoy van a ver ustedes también en los informativos de televisión al presidente de la República recorriendo entonces junto con el intendente de Canelones el Complejo Celeste y con la entrega de este pabellón. También estaba su esposa Laura Alonso Pérez. Y hoy también se dio algo particular que queremos compartir con ustedes, porque hoy la ANEP presentó un audiovisual que se llama Ola Celeste. Ola Celeste. Fue estrenado en Atlántida, ¿no? Será proyectado en la pantalla del IMPO en Montevideo, allí en el centro, en la previa de los partidos de la selección uruguaya en este mundial. Una producción que involucró 1.200 voces de estudiantes de todo el país junto a coros vocales que se unieron en un arreglo inédito para alentar a la selección. Estamos hablando de un coro multitudinario que fue arreglado por el músico y compositor Ney Peraza. ¿Qué les parece si escuchamos entonces a esta Ola Celeste, que es una creación de Ney Peraza con fragmentos de canciones, de esas canciones que cantamos cuando alentamos a Uruguay, cuando juega Uruguay, Cielo de un solo color, Salve Danubio, Descolgando el cielo? Escuchemos. Bueno, si estos 2.000 niños, niñas y jóvenes de escuelas, liceos y UTU, además de coros de adultos de 12 departamentos, en este trabajo de la ANEP junto con todas estas instituciones, no se movilizan un poquito, no movemos los corazones celestes, no sé qué podemos hacer, ¿no? De alguna manera sumándonos a esta consigna, Mati, que vos proponías, ¿no? Que nos cuenten en la audiencia, nos cuente cómo están viviendo entonces esta previa del Mundial 2026. Hacemos la pausa porque ya está entonces entre nosotros uno de los representantes de este colectivo Ciudad Abierta para poder conversar sobre las propuestas para la reforma metropolitana de Montevideo. Imaginá llegar al aeropuerto de Carrasco y dejar tu auto a solo unos pasos del check-in. Descubrí el nuevo Indoor Parking, un estacionamiento techado con acceso directo a la terminal. Seguridad, comodidad y la mejor ubicación para que viajes sin preocupaciones. Aprovecha nuestras promos de larga estadía y asegura tu lugar a tan solo un clic. Reserva ahora en aeroshop.com.uy. Indoor Parking Aeropuerto de Carrasco. Estaciona, volá y disfruta. Cuando necesites pinturas, materiales, accesorios, insumos para sanitaria y construcción, pensá en A Todo Color. 5 sucursales en Montevideo, Maldonado, Minas y San José. Además, envíos a todo el Uruguay. En pinturas, sanitaria y construcción, todo lo que necesites está en A Todo Color. atodocolor.com.uy. A Todo Color.
visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Campaña de bien público en el marco del artículo 50 de la Ley 20.383. El 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Ambiente y en este mes Uruguay reafirma el compromiso con su cuidado y el desarrollo sostenible. Hoy seguimos avanzando con más acciones, más políticas públicas y más compromiso con el futuro. Impulsamos políticas ambientales en áreas fundamentales como el agua, la biodiversidad y la gestión de residuos. Actualizamos normas para proteger lo que importa: la calidad de nuestras aguas superficiales y subterráneas, nuestras ciudades frente a eventos climáticos extremos, y los humedales, fundamentales para la conservación de la biodiversidad. También avanzamos hacia un nuevo modelo de gestión de residuos basado en la clasificación en origen, el reciclaje y la valorización. Regulamos los residuos de baterías, acompañando el crecimiento de la movilidad eléctrica. Establecimos una gestión integral para los residuos de la construcción y aprobamos el decreto de donación de alimentos para reducir el desperdicio y generar impacto social positivo. El Uruguay sostenible se construye día a día, porque cuidar el ambiente es cuidar la vida y construir futuro. Uruguay Sostenible. Ministerio de Ambiente. Presidencia de la República. Presenta Médica Uruguaya, sponsor oficial de la selección y la salud uruguaya. Estamos a 24 minutos de las 13 horas, pasaron 24 minutos de las 13 horas y vamos a conversar sobre esta ciudad abierta, este proyecto de un colectivo ciudadano que promueve una transformación profunda de la forma en que se planifica, diseña y utilizan los espacios urbanos. Es un grupo que surge a partir de la convicción de que el modelo actual de ciudad presenta desafíos en términos de sostenibilidad, en términos de accesibilidad, de calidad de la vida de las personas que habitan la ciudad. Y para ello vamos a recibir a Tim Fonskamper. Él es uno de los integrantes de este colectivo ciudadano. Él es alemán, pero ya hace unos años que está en Montevideo y seguramente también al integrarse a este colectivo también integra muchas de las ideas de las soluciones y de las definiciones de los espacios urbanos europeos, por ejemplo, o algunas soluciones que ya de alguna manera se dieron en términos de movilidad, de espacios urbanos, pensando también en la ciudad como un lugar que tiene el gran desafío también del cambio climático, ¿no? Y ustedes también como colectivo participaron de algunas acciones enmarcadas en el plan de la ciudad en torno al cambio climático. Bienvenido, en primer lugar, ¿cómo estás? Gracias, ¿todo bien? Todo bien. Ayer hicieron una presentación en el Espacio Colabora de 10 propuestas para la reforma metropolitana de Montevideo, pero vienen ya hace un tiempo haciendo propuestas. ¿Qué lugar han tenido en cuanto a que sus propuestas hayan tenido una repercusión, un espacio en la política pública? Bueno, esto es difícil de estimar, pero quizás como cuando nos fundamos en la pandemia, hace 5 años ya, salimos con 2 propuestas. Una era como hacer una ciclovía por 18 de julio y la otra era como destinar más espacio frente a los restaurantes para que los restaurantes lo puedan usar para poner mesas o sillas. Hoy tenemos una ciclovía por 18 de julio, obviamente no viene unicausal por esto, pero estamos contentos de la repercusión que tuvimos, como las invitaciones que hemos tenido tanto en los medios, también desde las autoridades, ¿no? Claro, de alguna manera sentís que también generaron como masa crítica para poder escuchar estos temas, darle lugar a estas discusiones. Ya había cierta masa, quizás la agrandamos esa masa crítica y nos sumamos a personas que ya estaban comprometidos con ese tema, pero también nuestra idea era como tener una comunicación más profesional, no tan confrontativa y radical, y siempre desde lo propositivo. Como una de las consignas básicas del colectivo cuando comunicamos es que cuando criticamos algo, sí o sí tenemos que hacer una propuesta
también para que sea constructivo, ¿no? No solo decir esto no. Claro. En el marco de la reforma del sistema de transporte metropolitano también han habido otras voces, otras organizaciones que buscan un espacio de participación, Claro. como ustedes, ¿no? Ujú. Ustedes integran también esa asociación que busca la participación, digamos, en lo que son las decisiones de esta reforma metropolitana, ¿no? Y en especial, ¿a qué están apuntando, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de movilidad, que es el tema central de esta reforma? Bien, creo que la reforma que se viene es una oportunidad histórica que tiene Montevideo porque hace muchas décadas que no se ha cambiado el modelo de ciudad, el modelo de cómo se mueven los autos, el modelo de cómo se mueven los ómnibus. Ha habido como instalaciones de tecnología, quizás como hubo más semáforos, más coordinación, los ómnibus se cambiaron un poco, pero no hubo un cambio en cómo se estructura eso, cómo se organiza, quién lo lidera, quién lo monitorea. Y el modelo ha sido como el mismo y ahora es como por primera vez que hay como un ambiente que va como a romper esa inercia. Y en eso creo que como desde la ciudad, desde la sociedad civil es difícil de decir como tomar decisiones más básicas, pero sí como en los detalles. Y por eso como pensamos esos 10 propuestas para que se anexan a la propuesta que está sobre la mesa, pero esa propuesta no tiene todos los detalles del diseño urbano, no tiene como un abarcamiento más amplia fuera de los ejes metropolitanos y eso sí, como creíamos que ahí hay chance de incidir. Claro, ustedes, por ejemplo, están hablando de menos autos, más transporte público, más bicicletas. En realidad, las ciudades del mundo están frente a ese desafío. A partir de los años 50 se masificó el uso del auto y el sueño era que cada persona pueda tener su auto y llegar a cualquier lugar en auto. Esto en aquel entonces nadie se podía imaginar qué es congestión, qué es buscar estacionamiento, qué es que toda la ciudad esté llena de autos, de esos vehículos que ocupan mucho espacio. Y a partir de los 70, 80, las primeras ciudades empezaron a decir, no, pero el auto está buenísimo, pero no es un buen vehículo para que todas las personas lo hagan en la ciudad. Y esa transformación, algunas ciudades son más pioneros, otros se sumaron ahora y Montevideo está en un momento ahora de tener que sumarse a eso. Claro. Porque si no, no vamos a tener una ciudad agradable donde la gente quiera vivir. O sea, se fueron 72.000 personas de Montevideo en los últimos 10 años y nuestro diagnóstico es que en gran parte es por eso, porque la ciudad no ofrece condiciones agradables para vivir, sino es más bien un espacio de tránsito, de ruido, de peligro, de un lugar donde uno no quiere vivir y pasar tiempo en el espacio público. De alguna manera, cuando ustedes dicen que quieren una ciudad o proponen una ciudad a escala humana, son estas las cuestiones que están sobre la mesa. Exactamente, sí. Y si miras la encuesta de origen-destino, la analizamos, como de todos los viajes que terminan en Centro o Cordón, solo el 30% son de más de 3 kilómetros y terminan fuera de los ejes metropolitanos, digamos, a más que 500 metros de 18 de julio. O sea, esos viajes sí van a ser más difíciles de sustituir desde el auto hacia otro transporte, pero también hay hay creo que 30% menos que 3 kilómetros y 10% menos que 1 kilómetro, que pueden fácilmente ser sustituibles por la caminata, por la bici, por el transporte público, si se dan las condiciones. La gente no defina su elección, cómo moverse según sus propias ideas, sino en gran parte de qué es lo que el entorno les ofrece, ¿no? Claro. Ustedes, por ejemplo, están diciendo que la discusión estuvo muy centrada en si se usa un BRT, ¿no? Si se usa un tranvía. Ustedes dicen que de alguna manera hay otras cuestiones que han quedado fuera del debate y esto que estás mencionando tiene que ver con eso entonces. Exacto, todas las 10 propuestas como son afuera de la tecnología que van a tener los vehículos. Bien. Que es algo que podemos discutir, tenemos cierta idea, pero no nos parecía tan pertinente en una reforma cómo es la rueda del vehículo, sino también cómo es el entorno, cómo va a ser el diseño de las calles, cómo se van a organizar todas las calles y cómo podemos como promover una vida que es más vibrante, donde las personas eligen caminar por el centro, las personas también eligen permanecer en el centro, que hoy por hoy es un lugar muy
muy visitado por las personas, muy usado, pero nadie se quiere más de lo necesario. La gente hace su Claro. trámite y se va. Bien. Y otros centros del mundo que han cambiado su diseño urbano lograron que el centro vuelva a tener un lugar más protagonístico, donde sucede la vida urbana, donde la gente quiere estar, donde la gente quiere también encontrar a sus amigos, almorzar, cenar, pasar tiempo. Claro. Y Y en ese sentido hay propuesta, la Intendencia tiene una propuesta de ampliar, digamos, las veredas, de generar una mayor peatonalización, ¿no? ¿Ustedes creen que por ahí va el camino? ¿Crees que es suficiente el planteo de la Intendencia? ¿Cómo estás viendo, digamos, la intención de esta reforma en ese sentido? yo creo que no es suficiente porque nos falta un poco de coraje de repensar qué es una calle. ¿Cómo podemos pensar que la calle sea realmente un lugar donde la gente decide irse en bicicleta, decide ir en caminata y decide estar? Una de las propuestas quizás más innovadoras que presentamos es de no dejar cruzar los vehículos en todos los cruces de 18 de julio. Hoy tenemos 29 cruces con semáforo, lo que primero es un gran desafío para el transporte público que va por la propia avenida porque tienes que coordinar 29 semáforos. Y segundo, es un obstáculo también para las personas que caminan por la avenida porque cada 100 metros tienen que cruzar una calle, esperar y tener menos espacio. Si, por ejemplo, las calles con menos tránsito vehicular se cerraban para los vehículos, se podría como semi-peatonalizar la última cuadra de 18 de julio hacia Hacia la Plaza Independencia. Bueno, de 18 de julio hacia Colonia o hacia San José o hacia Guayabos, donde sea. Y ahí como generar una vereda continua que a su vez podrían revitalizar las esquinas de la avenida donde los comercios podrían usar mejor el espacio enfrente y las personas pueden caminar sin interrupciones por 5 cuadras. Y a la vez para la gente que usa el automóvil también es más eficiente porque ya saben, bueno, este cruce tengo una vía rápida para cruzar y los otros cruces de 18 de julio son para las personas, no son para cruzar y la gente sabe. Entonces como de esa forma se podría ordenar un poco el transporte y a la vez como hacer más fácil que el BRT o el tranvía o lo que llega sea más rápido por la propia avenida. Claro. Si no es por túnel, no va a ser por túnel. Hay hoy un problema real, además de tránsito, ¿no? De la cantidad de vehículos que circulan a la vez en Montevideo. Esa es una realidad, además, Claro. y esto es parte de esto que mencionabas, ¿no? De que la ciudad no se vuelva una ciudad amigable, ¿no? Por la congestión del tránsito. Claro, es la consecuencia de las políticas públicas que tenemos, que es buscar agilizar el transporte privado. Mientras invertimos en semáforos coordinados por inteligencia artificial para mover más rápido los autos, para disminuir la congestión, construimos túneles, viaductos para autos, eso resuelve el problema de tránsito, de congestión por un tiempo, pero a la larga hace que más personas se compran autos porque ven que ahí hay un espacio. Claro, lo que decís es que debe haber políticas que desincentiven la compra de los vehículos. Claro, que no sé si la compra, pero por lo menos el uso diario por cualquier viaje que uno tiene que hacer. O sea, las políticas públicas deben apuntar para que viajar en ómnibus, en bicicleta o caminar sea tan atractivo que la gente lo elija solo. Porque nadie quiere prohibiciones y esas cosas. O sea, eso no funciona en la democracia, por suerte, ¿no? Y tampoco lo proponemos. Pero sí, toda la decisión sobre la calle no es neutra. Si decidimos hacer 3 carriles por una calle, claramente le damos lugar a un tránsito rápido, pero a la vez prohibimos el lugar para que un niño pueda andar tranquilo o cruzar la calle fácil. Entonces, como cualquier decisión ahí influye a las decisiones de las personas después. Sí. Claro. También hay propuestas concretas que tienen que ver con el espacio público, con estábamos enfocando un poco este intercambio en lo que tiene que ver con el transporte, ¿no? Además de las bicisendas, también hay bicisendas que ustedes proponen ampliar, de alguna manera se han ampliado, ¿no? Hay 70 y pico de kilómetros, creo, de bicisenda en el Uruguay, en Montevideo. Sí. La idea es llevar a 100 kilómetros, de acuerdo a la propuesta del intendente actual, ¿no? Pero ustedes piensan que la bicisenda debe extenderse a otras zonas de la ciudad también.
Sí, claro. O sea, si miramos Montevideo al nivel regional también, 70 kilómetros es muy poco. Ahí propusimos el ejemplo Rosario, que es una ciudad de tamaño comparable, de cultura comparable, de clima comparable, que es hasta un poco más calurosa, que tiene muchísimo más ciclovías y el efecto es que la gente use mucho más la bici. También basta mirar la ciclovía 18 de julio, ha quintuplicado el uso de la bici por la avenida y solo en el último año ha duplicado. O sea, con una sola ciclovía que tiene poco acceso en realidad, porque la gente que se mueve por esa ciclovía tiene antes que pasar por calles que no tienen ciclovía. O sea, ya tienen que ser ciclistas un poco experimentadas. Claro. Deja afuera todavía mucha gente que no se anima a llegar a la bicicenda, a la ciclovía donde sí se sienten seguros. Pero sin embargo, es el modo que más ha crecido en los últimos años en transporte por la avenida. O sea, es un buen ejemplo de esa plasticidad que tienen las políticas públicas hacia las decisiones que luego toma la gente. Claro. Dentro de las principales propuestas, que son estas 10, ¿no? La número 1 tiene que ver con ampliar las veredas de 18 de julio. Sí. Creo que algo lo mencionaste al pasar, pero esto obviamente va en el sentido de reducir el espacio para los vehículos, que era algo que mencionabas. Si generamos 3 carriles, generamos más oportunidad de tránsito vehicular, ¿no? Incorporar más vegetación, mobiliario urbano. Después está peatonalizar las calles secundarias, que también es algo que mencionaste. Y también aparece en tercer lugar la creación de espacios públicos más habitables, ¿no? En esta idea de que también nos quedemos más, vivamos más la ciudad y nos encontremos con las personas. Sí. Porque si no estamos en el espacio público, no nos encontramos. Esa también es la idea de esta ciudad, ¿no? De generar una ciudad de vincular, ¿no? Exactamente. Si uno quiere vivir en la ciudad, también necesita la naturaleza cerca. Y si uno vive en Parque Rodó, tiene el parque, está buenísimo, tenés el parque. Si vivís cerca del Parque Valle, tenés el parque. Si vivís cerca de la Rambla, tenés la Rambla. Pero si vivís en el centro, no tenés un espacio público donde puedes ir con tus hijos, donde puedes ir con tu perro, donde puedes pasar tiempo y que sea tiempo de calidad. Porque las plazas hoy no ofrecen tanto ese ambiente. Claro. Pero también es una decisión, es un diseño que hoy por hoy es el diseño que viene de hace 200 años, tiene como los pastos triangulares, donde dice no pisar el pasto. No se puede hacer mucho en esa plaza más que sentarse, no hay juegos para niños y ahora que también van a hacer las paradas en esas plazas, va a haber mucho más movimiento de personas que salen, que se suben a los ómnibus, que esperan, que bajen. Entonces como nos parecía como también la oportunidad de repensar esos plazas y generar ahí plazas donde la gente quiere estar y puede estar, y también todo eso, cuando más gente usa el espacio, también tiene efectos positivos a otros aspectos, problemas de la sociedad actual, como puede ser la seguridad pública, la salud, cuando la gente esté más afuera, tiene más lugares y no es todo adentro, como tiene muchas externalidades positivas. Claro. Igual está bueno esto que decís, ¿no? Porque tenemos como una idea, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con lo cultural, de que las plazas son de una manera, y más cuando están en el centro de la ciudad, como que forman parte de un patrimonio que parece que es intocable. Sí, pero eso parece en muchos lugares. Hace poco estuve en Santiago de Chile, que tiene la plaza principal, creo que se llama Plaza, ahora me acuerdo, Constitución, puede ser, y tenía antes el mismo diseño que acá. Un monumento grande en el medio, después cuatro calles. También las calles como constituyen un obstáculo para quien vive ahí, constituyen como una barrera entre lo que pasa en la edificación, en los locales abajo y en la plaza misma. Sí. Entonces, como si quizás podría peatonalizarse una de estos lados para que la plaza conviva más con los comercios, con la gastronomía. Y también, como en Chile hicieron eso, como cambiaron el ámbito de esa plaza, y hoy es una plaza muy concurrida por la gente. Hay unas mesas de ajedrez, unas mesas de ping-pong, hay juegos de niños, la gastronomía usa eso para poner sus mesas, y es una plaza muy concurrida que hace que la gente como puede vivir en el centro y tener esos espacios públicos de calidad que hoy no brindamos tanto en Montevideo. Claro. Y hace también que más gente decide irse.
Bien, sabemos que tenés que irte medio rapidito, ¿no? Pero justo hoy, la Junta Departamental de Montevideo Poco tiempo. poco tiempo tenés, un par de minutitos más. Sí. La Junta Departamental de Montevideo está analizando, ¿no? La posibilidad de estos créditos extra presupuestales para algunas de las modificaciones que la Intendencia de Montevideo se propone. Entre ellas está las veredas, ¿no? Que es un gran tema Sí. de Montevideo, y sé que también ustedes han pensado en cómo resolver esto que está estancado desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Las obras aparentemente no, desde el punto de vista reglamentario, legal, son responsabilidad de los propietarios, de los frentistas, digamos, Sí. de esas veredas, pero en los hechos eso no ocurre, ¿no? No ocurre, no funciona. Para nosotros hay que cambiar esa normativa. O sea, Ujú. no es muy lógico que la calle sea responsabilidad del Estado, de la ciudad, pero la vereda no. Cuando en realidad la vereda es donde están las personas y donde están todas las personas aparte. Entonces, en las calles solo algunas. Y aparte, como el criterio de cada uno también hace que la vereda no funciona como tal, porque son distintas formas, hay rampas, cambia el diseño mismo, cambia el ancho, cambian muchas cosas, cambia como, por ejemplo, hay árboles ahí que hacen que después tenés un pase muy angosto, y en realidad las veredas tendrían que tener como los mismos estándares que las calles, que están todo reglamentado con todo un libro que dice que tienen que ser así, así, pero las veredas no. Y en realidad, como ahí falta un poco la importancia que le demos a las veredas, porque son el espacio número 1 de la ciudad. Casi, o sea, si estamos en la ciudad, estamos en la vereda. Claro. Y lo ponemos como algo, un lugar secundario, cuando es el lugar principal. Y sí. Sí, tiene que ver con esto de que el vehículo ha sido prioritario, ¿no? En el diseño de las ciudades en el último siglo. Que es algo mundial. Es algo mundial. Pero ahora mirás las ciudades al mundo y están como en esa transformación de rever esas cosas y revertir algunas cosas, ¿no? Eso no quiere decir que queremos volver a los años 20 del siglo pasado, pero sí como mirar un poco cómo se ha usado el espacio público en aquel entonces, qué usos, como hemos perdido buscando agilidad y rapidez en la ciudad, y dar más lugar a usos más valiosos, que es pasar rápido. Bien, terminamos por aquí, pero quiero leerte un par de mensajitos para que conectes Sí. con la gente que nos estuvo escuchando y que te estuvo Dale. escuchando. Alguien que dice, bien, qué bueno, es como Manfred Max Neef, ¿no? El autor chileno que habla del desarrollo a escala humana. Bueno, estamos hablando sí de un Montevideo como una ciudad de escala humana. Por favor, no permitan que las cortinas grises espantosas que ponen las tiendas continúen, ¿no? Ajá. Que de alguna manera es alguien que dice que los sábados al mediodía es una tristeza al centro porque se bajan esas cortinas, se cierran los comercios y todo pasa a ser como muy oscuro, ¿no? Como Sí. triste, de acuerdo a lo que nos dice esta oyente. Me parece bárbaro todo lo que estás diciendo. El problema es que en Montevideo viven uruguayos, la gente cruza por la mitad de la calle, ahora con la bicisenda mucho más. Todas las ideas estatales son para favorecer el tránsito vehicular, sumando a lo que estabas planteando. No nos olvidemos del desastroso corredor Garzón. Bueno. Bien, esa es una crítica que se escucha. O sea, yo conecto mucho también con colectivos de otros países. Hace poco estuve en un congreso en México, en Monterrey, y básicamente ese argumento se escucha con cualquier país. Claro. Como en México estuvimos y la gente dice, no, pero con los mexicanos eso es imposible. En Brasil la gente dice, no, pero acá todos son brasileros y eso no respetan, no va a funcionar. Sin embargo, como las ciudades mismo en países parecidos en cultura, en Latinoamérica, pero también en otras culturas. O sea, en Alemania la oponencia es grande contra cualquier cambio en esto. Es un tema de liderazgo y es un tema también de mostrar experiencia. Si una vez se logra algo, la gente no quiere volver atrás. El mejor ejemplo para mí es la calle Sarandí, que antes ha sido una vía de tránsito. Si hoy alguien saliera a decir, che, pero tenemos que agilizar ahí un poco en Ciudad Vieja el tránsito, vamos a dejar la peatonal Sarandí para que pongamos 2 carriles, como la gente también se opondría. Entiendo. O sea, tenemos como eso del status quo, de que es muy difícil de cambiarlo, pero una vez como generado otra experiencia, como la gente se enamora de eso si está bien hecho y lo
lo aprueba. La aprueba. Igual comparto esa cosa, que creo que el mayor desafío de eso no es técnico. El mayor desafío es comunicarlo bien y convencer a las personas y a los uruguayos y a los uruguayos y a los no uruguayos y uruguayos que viven en este Como país vos. también, que acepten eso y que Claro. se animen a... Bueno, la calle no tiene por qué ser una vereda chica, 2 franjas de estacionamiento y una calzada gigante, cuando encima es una calle donde pasa un auto por cada 3 minutos. Es una cierto. decisión, no es una ley natural que la calle sea así y cuesta como cambiar esas cosas, pero podemos ganar mucho haciendo eso y no son cambios caros. No es hacer una mega obra de ingeniería o de... Sí. Bien, Tim Fonskamper, ¿no? Sí. Fonskamper, Tim Fonskamper, muchas gracias por estos minutos. Sé que estas propuestas las van a presentar a las autoridades. Sí. Van a reunirse con Ministerio de Transporte, Intendencia. Esperemos que sí, generalmente ha sido así, ha sido bastante permeable, eso es algo que me encanta en Uruguay, que la participación, uno tiene que buscarla, no hay como mecanismos oficiales, pero si uno pide, las autoridades son como receptivos y estamos como optimistas que vamos a tener reuniones para presentar eso. Muchísimas gracias por estos minutos, mucha suerte. Gracias. Hacemos la pausa, enseguida venimos. Presentó Médica Uruguaya, sponsor oficial de la selección y la salud uruguaya. La Colmena. Producción Matías Capek. Que la primera red móvil del país evolucione contigo es una buena señal para vos, porque podés hacer que pasen cosas buenas. Podés abrir nuevos caminos, comenzar grandes historias y llenar tu futuro de oportunidades. Juntos hacemos una red que une a todo el Uruguay, porque un país conectado empieza con vos. Red y cobertura donde vayas. Tigo, lo bueno pasa contigo. Hola chicos, soy Flor de Ciudad Vieja, los escucho siempre, la radio está buenísima. Quiero mandarle un mensajito a mi vecina Carla del tercero B, Carlucci, crack, ídola, avísame cuando vendas el alto, dale, saludo, banda. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. Y si me ves por la calle, no me mires pasar. Una de nuestras artistas más destacadas del momento lanzó un disco que unió a grandes voces como Paulinho Mosca, Laura Canoura y Gastón Paul. Cambio la mirada, cambio de repente. Alfonsina presenta en vivo Pausa y Fogueo. Y si vos también sentís que el tiempo va demasiado rápido, esta es tu oportunidad. Eso a mí abrazar a Core y no te era mal. Pausa y Fogueo. Presentación en vivo. Viernes 14 de agosto, 21 horas, en La Trastienda. Últimas entradas disponibles en Pass Line. Invita Bizarro. Natal está de aniversario y lo festeja a lo grande. Aprovecha la promo 3x2 en productos seleccionados. Sí, escuchaste bien. Llevas 3 y pagas 2. Porque en Natal nosotros festejamos y el regalo es para vos. Natal, hace 22 años, salís ganando. Ver bases y condiciones en natal.com.uy. Promoción válida desde el 1 hasta el 22 de junio de 2026. Amor, ¿sabes que si ganamos en la promo de Estaciones ANCAP nos vamos a Noruega? Ay, siempre soñé con ir a Noruega. Bueno, yo en realidad prefiero el calor, la playita. Ah, bueno. Pero ahora es cuando me decís, no importa, mi amor. Si es contigo voy a donde sea. ¿No? Carga y viaja con Estaciones ANCAP. Con cada carga mayor a 500 pesos, generás chances para el sorteo de uno de los 12 premios para viajar a donde quieras, cuando quieras y con quien quieras. Envía tu comprobante por WhatsApp al 098 80 60 06 o participa automáticamente con ANCAP o ANCAP para tener doble chance. Y si querés triple chance, usa la app de Estaciones ANCAP. ¿Y vos? ¿A dónde irías? Carga y viaja en Estaciones ANCAP. Ver bases en www.ancapuntos.com.uy.
Conducción, Carolina García. La Colmena. Presenta A Todo Color Pinturas. Grandes marcas para grandes obras. Y bueno, creo que con esta música estamos dando una buena apertura en esta escena número 1, ¿es? No sé cómo es que se llama. Esto es el comienzo del segundo acto. Comienzo del segundo acto, claro, del Lago de los Cisnes. Y en realidad es un momento como muy clásico del propio ballet, ¿no? Sí. Porque ahí, ¿qué está pasando, María Noel? En ese momento depende de la versión, pero en casi todas las versiones es como cuando se descubre el brujo, ¿no? Claro. El que arma todo el hechizo alrededor del ballet. Entonces, ahora que para la primera bailarina en ese momento es como un momento de mucho nervio, porque es un poquito antes de su primera entrada. No. Bienvenida. Gracias. No qué lindo estar acá. Bueno, me alegro un montón divino este lugar, que te guste estar acá. Estamos con María Noel Richetto, directora del Ballet Nacional del Sodre desde hace unos 5 años aproximadamente, de las máximas figuras de nuestro país a nivel internacional. Y nosotros decíamos al comienzo, María Noel, que de alguna manera ahora, en estos días, en estas semanas, estás compartiendo una nueva faceta de tu vida, el resultado de otro gran desafío que es la maternidad. Yo pensaba, ¿no?, en lo poco que sé de ballet, pero es como un pas de deux brillante, ¿no? Porque tuvo que ser de a dos también, claramente, este camino de la maternidad, con un proceso también de apertura, ¿no? de ver cómo se estructuraba esto, porque encontraste desafíos muy, muy importantes que tienen que ver con una decisión de ser madre en una edad biológica que tiene sus propias complicaciones, claro, y después, bueno, tuviste otras. Así que vamos a hablar de este libro, que es tu historia, parte de tu historia, que se llama Salvador, te pienso, te espero, te tengo. Yo lo mostraba hoy aquí, editado por Grijalbo. Y es un libro muy íntimo que muestra tu camino de estos últimos 6 años aproximadamente, ¿no? Porque de alguna manera la intención, la idea, el deseo se materializa como un poco en pandemia. Cuando todos estábamos mirando hacia dónde íbamos a ir y esa gran incertidumbre que podía tener que ver con la muerte, vos pensabas en que querías materializar la vida. Dar vida, total. Un poco pensando en lo que primero dijiste, ¿no? Este ha sido el ballet más difícil que me tocó bailar, sin duda. Y sí, el libro, a ver, yo siento, y lo he dicho varias veces, es una historia de amor, ¿no? Es una historia de mucho deseo, de mucho trabajo también, y de mucha resiliencia, ¿no? Las personas que pasamos por tratamientos de fertilidad sabemos que es caer y levantarse, ¿no? Que nunca sabes el momento que te vas a caer y hay veces que te toma bien por sorpresa. Sí, esta historia como que comenzó en esa época, fue un poco cuando yo dejé de bailar en el 2019.
lo digo todo el tiempo también, no pospuse la maternidad por mi la carrera, profesión. no, yo creo que siempre supe que iba a ser madre en algún momento. Creo que sí me di de frente con ese reloj biológico que yo hasta último momento pensaba que no me iba a no iba a empezar a sentir el ruido, ¿no? Claro. Ese tic-tac, no. Y bueno, y cuando nos pusimos en campaña de formar una familia, por mi edad ya directamente me derivaron a un médico de fertilidad, que en este caso fue Marisa de Lepiane, que fue nuestra doctora que nos acompañó en todo este camino. Y bueno, cuando comenzás con todo esto, son como varios los escalones, ¿no? Ella lo pone muy gráficamente con este dibujito de las escaleras, ¿no? Claro. Y lo que es ese primer escalón de pasar por relaciones programadas, inseminación, fertilización in vitro con ovodonación o espermadonación. Claro, porque en realidad vos, digamos, iniciaste el proceso sin saber bien hacia dónde ¿Qué era lo que iba, pasaba? ¿no? ¿Qué era lo que pasaba? Yo lo que tenía claro, o más, hasta por ahí nomás, quizás era que veníamos intentando y no venía quedando. Pero también, yo qué sé, yo pensaba mucho, bueno, estoy con pila de trabajo, el estrés, capaz que es un poco bajar la pelota. Yo no soy de bajar la pelota, en realidad a mí me gusta estar haciendo cosas, siento que soy... que funcione mejor cuantas más cosas tenga, ¿no? Para hacer. También dejaba de bailar, eso implicaba un cierto duelo, ¿no? Comenzar otra etapa. Entonces lo adjudicaba mucho a que de repente la cabeza no estaba Claro. compatibilizando con el cuerpo. Y cuando empiezo a hacerme exámenes, lo primero que encuentran es que mi reserva folicular es extremadamente baja. Que yo en ese momento tampoco le di mucha pelota, Claro. sinceramente, porque estaba como muy concentrada en que, bueno, estoy acá, estoy haciendo todo lo que hay que hacer para llegar a ese objetivo, ¿no? Y fue más adelante que realmente me di cuenta de lo que significaba tener la reserva folicular súper baja. Mi Claro. cabeza también lo que pensaba es, bueno, yo necesito uno solo que funcione, ¿no? Claro. No necesito millones. Y eso es algo también interesante de la vida, ¿no? Pensar que uno nace con la mayor reserva folicular y a medida que pasan los años eso Se va reduciendo, que Mm. tendría que ser al revés si te pones a pensar, ¿no? Claro. Porque a una temprana edad vos no estás preparada para ser madre, ¿no? Entonces... Sí, claro, culturalmente hoy lo pensamos así, pero bueno, También, el cuerpo fue por otro lado exacto, históricamente. Sí. Exacto. Entonces, nada, llegué al libro porque me di cuenta de que muchos de estos temas son tabú, de que la gente no los comparte, que los vive en mucha soledad, que en muchos casos termina siendo una obsesión la de tener un hijo y llegar a ese resultado, que no lo juzgo, simplemente es esa sensación la que me dio y era algo que nosotros teníamos como muy claro que queríamos evitar, ¿no? O no sea, llegar ustedes, como a esa cosa de... claro, de alguna manera fuiste en el proceso probando algunas herramientas, ¿no? Hasta después llegar a la ovodonación, sí. pero sin esta obsesión. Decís, en algún momento ustedes decían, bueno, si hay que parar, esto lo paramos. Sí, Creo que hay una parte en la que Nacho te dice, ¿no? Sí, no quiero que te sometas más a sí, esto, ¿no? sí. Porque en realidad sí es un sometimiento también a prácticas que son invasivas y que, bueno, y que juega también la emoción, ¿no? Y el cuerpo se vuelve al final como un, no sé, un receptáculo de un experimento, ¿no? Sí, a ver, yo siento que yo entré como en una especie de zona, ¿no? Que definitivamente sabía y reivindicaba en cada momento y en cada etapa el deseo de querer ser mamá. Entonces era, bueno, esto no funciona, siguiente, ¿qué hay que hacer? ¿No? Empezamos de nuevo, empezamos, ¿no? Fue como muy así.
Nacho en todo el proceso era como el que tenía los pies sobre la tierra, ¿no? Y el más racional y el que realmente creo que analizaba el paso a paso. Yo era, ok, una inyección más, una pastilla más, una cosa. Fue como, fue realmente como una entrega desde ese lugar hasta, si se quiere, de la inconsciencia, ¿no? Claro. Creo que él estaba más enterado de lo que estaba pasando. Yo no quise también averiguar mucho. Yo confiaba ciegamente en lo que la doctora me decía y sentía que estaba en muy buenas manos y bueno, sigamos adelante. Claro, ¿no? estamos justo en la Semana de la Fertilidad, Sí, ¿no? sí. Entonces, desde la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana, la intención es precisamente difundir, digamos, estas posibilidades. Y estas posibilidades tienen, como decíamos, procesos distintos, herramientas distintas, desafíos diferentes. La ovodonación es un paso que de repente no lo tenemos tan escuchado. Exacto. Y que para vos también supuso un desafío muy grande, y en el libro contás también el momento determinante en el que dijiste, este paso lo voy a dar, porque esto suponía que ya entonces a tu cuerpo ingresara otro ADN. Sí. Sí, a ver, yo tampoco sabía que existía hasta que empecé el camino y se puso sobre la mesa en un momento, pero obviamente tuvimos como un orden en todo eso. Cuando hicimos la cuarta estimulación, que no son esa serie de inyecciones, cosas que preparan el cuerpo, para que esos folículos crezcan de la mejor manera y estén en condiciones como de que sean aspirados y se haga esa fertilización fuera para luego implantarte ese embrión. Nosotros íbamos por la cuarta y en la cuarta fue la primera vez que a mí me pudieron aspirar y esos folículos no prosperaron. Entonces ahí fue cuando Nacho me dijo, bueno, ya vamos a poner una pausa acá. Y ahí yo empecé a pensar en la ovodonación porque era algo que había estado sobre la mesa en un momento. Y le digo, ¿te acuerdas cuando Marisa nos comentó ovodonación? Yo quiero averiguar un poco más. Me dice, bueno, tranquila, estábamos afuera. Me dice, cuando volvamos a Montevideo, la llamamos, vos tranquila. Y yo fui a llegar acá a Montevideo y la llamé y le dije, quiero hablar de esto. Me dice, bueno, venite tal día. Nos fuimos los dos. Y nos explicó un poco lo que era, que también requiere como de un seguimiento psicológico también especial, porque es lo que vos decías, vos ahí estás como abandonando esa idea de que ese bebé genéticamente tenga algo tuyo, pero también te estás enterando que hay otra parte que se llama epigenética, que es lo que vos le das a ese bebé durante esa gestación, porque ese embrión te lo implantan en tu útero y crece en tu panza y son 9 meses que vos estás en esa comunicación directa con ese bebito, ¿no? Entonces, hay una parte ahí que para mí hizo toda la diferencia y que fue cuando vi a Guillermo Caprario, que fue un médico también muy especialista en fertilidad acá en Uruguay, y que en una cita él me dijo, mira María, para contestar esa pregunta de si este bebé es tuyo o no es tuyo, porque esto es lo primero que te pasa por la cabeza. Claro. Él me dijo, ese embrión que yo implanto en tu útero no sería el mismo bebé si yo lo implantara en el útero de otra mujer. Y para mí fue como si me prendieran una luz, ¿no? Fue como el comentario. Y yo lo digo y lo repito porque fue el comentario que a mí me abrió como una puerta en donde perdí el miedo, en donde todo cobró sentido. Claro. Y salimos de esa consulta como, si esta es la forma. Me acuerdo de mirarlo a Nacho y decirle, ¿y qué te parece? Y me dijo, si esta es la forma y tú estás ok con esto, vamos por esto, ¿no? Después, obviamente, ese acompañamiento psicológico, yo siempre hice mucha terapia, siempre estuve como muy acompañada y trabajando contigo, sí, claro. Encontrando como esos espacios para mí. Para mí la terapia también es eso, ¿no? No solo resolver, sino trabajar en cosas de uno, ¿no? Y creo que esto yo ya lo venía
trabajando de alguna manera. Claro. ¿Viste? Vamos a hacer una pausa. Claro. Y después vamos a hablar entonces de otro de los capítulos que tiene que ver con el nacimiento de Salvador y también, ¿no?, poder hablar un poquito de este presente como directora del Ballet Nacional del Sodre. Ya venimos. Presentó A Todo Color Pinturas. Grandes marcas para grandes obras. La Colmena. Puesta al aire, Alejandro Correa y Joaquín González. Asistencia de producción, Francisco Muso. Este 2026 hay mucho en juego y por eso TCC se la juega con todo. Tenés 3 nuevas señales con los 104 partidos del Mundial, Libertadores, Sudamericana, FIBA, Ligas Europeas y más. Jugá con TCC desde 1.065 pesos por mes. Además, disfruta el pack América y el Mundo con señales argentinas. Informate ahora llamando al 2410-1616 o en tcc.com.uy. TCC, todo el deporte a un precio increíble. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. ¿Vas a pintar? Confianza Color. La marca de pinturas que más crece en Brasil y en Uruguay tiene el producto indicado para vos. La calidad que necesites al precio justo. Si vas a pintar, Confianza Color. Una radio para escuchar todo el día. La Diaria Radio 97.9. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que para mantener el calor en nuestra casa es fundamental que esté bien cerrada? Un consejo sencillo y económico es poner o revisar los burletes de las puertas y las ventanas. Así conservas la temperatura adecuada y evitas que filtre el aire. Con estas pequeñas acciones podemos cuidar la energía para que nuestras casas estén siempre calentitas. Yo lo aprendí en la escuela y lo probamos en mi casa. Funciona. UTE, avanzamos con energía. Tus hijos ya no te piden plata para salir con amigos. Ahora quieren manejarse con tarjeta. Y Gales tiene la solución. La tarjeta efectiva se saca rápido y se carga rapidísimo con el monto que quieras. Pueden controlar los movimientos vía web y usarla en Uruguay o en cualquier parte del mundo. Dale a tus hijos la posibilidad de administrar sus propios gastos. Tarjeta efectiva Gales. Tus hijos cambiaron y eso es más libertad para vos. Gales 50 años. El cambio te favorece. Que no te dé lo mismo a quién llamar cuando te quedas sin gas. En Megal trabajamos incansablemente para innovar en productos y procesos que hagan nuestros envases más seguros y confiables. Acordate de Megal cuando necesites recargar tu garrafa, ya sea la clásica de 13 kilos o la garrafa liviana que solo Megal te ofrece. Llámanos al 19220 o ingresá a megal.com.uy. Megal, innovamos con energía. De 13 a 15, La Colmena. Pasan 10 minutos de las 14 horas, estamos conversando con María Noel Richetto, que nos está presentando su libro Salvador. Es un libro que cuenta la historia de su embarazo, de su maternidad. Salvador, te pienso, te espero y te tengo. Y en realidad esto tiene que ver con los 3 capítulos del libro, ¿no? Exacto. Entonces ahora estamos en el te tengo, para cerrar un poquito la conversación, ¿no? Porque bueno, está buenísimo leerlo, habla ya no solo de lo que es la maternidad, sino de lo que es el desafío de la vida, ¿no? De los propósitos, del deseo, de hacia dónde van, hasta dónde llegamos también a forzar. Yo te escuchaba cuando decías, bueno, yo había una inyección más, yo iba para eso, ¿no? Esta cuestión de la persistencia, de la disciplina también, de cuando hay un objetivo muy claro. Y pensaba también cuánto el ballet te habrá dado que ¿no? me dijeron el otro día, me decían lo mismo, me preguntaron lo mismo, cuánto de tu disciplina incidió en que vos siguieras, ¿no? Esa cosa de... Y bueno, en el ballet siempre fue
búsqueda, ¿no? Esa búsqueda de la perfección inexistente, pero de ese ensayo y error, y sigo ensayando para mejorar tal cosa, ¿no? Me caigo, me levanto, como surfar esa ola. Y esto fue, sí, un poco lo mismo. Capaz que tuvo mucho que ver esa estructura mental que yo tengo por lo que hice durante tantos años. 30 ¿no? años, ¿no? Muchos, sí. Muchos años, muchos años. No, sí. y eso, ¿no? Como yo tengo como algo en mí que siempre está, que es eso, no, esto no me va a vencer, esto no, pero lo tengo hasta para clavar un clavo, ¿no? Yo soy persistente, o sea, me acuerdo del primer clavo que clavé en Estados Unidos, que es todo yeso, ¿no? Y que el clavo se me iba para adentro y que no entendía nada del taco Fisher y que no sé qué. Y decía, no, pero un clavo no va a poder conmigo, ¿no? Claro, y además siempre fui como muy es un así. capítulo de la vida que no vamos a poder abordar, pero claro, llegaste siendo una adolescente, una joven a Nueva York a enfrentarte a una vida muy competitiva, ¿no? Sí. Entonces me imagino que la autoexigencia muy sola también, sí. Estuvo siempre. Siempre. Y el desarraigo es algo que también genera un golpe de madurez muy grande, más allá de que fuiste a buscar lo que encontraste también, porque podrías haber fracasado. Total. Pero no. Total. Ya sabemos que no, María Noel. Bueno, Salvador, después de este proceso de fertilidad, de embarazo, nace prematuro. Y esta es otro, entonces, de los desafíos Otra que sorpresa. aparecen, ¿no? De las sorpresas, con 850 gramos. ¿A cuántas semanas tenía? 26 semanas. ¿Y eso llevó cuánto tiempo de CTI, y eso de estuve, internación? yo empecé con pérdidas y enseguida me internaron en reposo absoluto y estuve un mes internada así hasta que nació. Y después fueron 3 meses prácticamente de CTI con él ahí en el sanatorio. Sí, a ver, si yo sacaba las cuentas, me faltaban 3 meses de panza, iban a ser 3 meses de incubadora, ¿no? O sea, 2 más 2. Claro. Pero también como con mucha fe. Yo creo que ahí lo que a mí me sostuvo mucho fue la fe. Yo soy una persona como súper creyente y nada, y me agarré de Dios, de la Virgen, de todos los santos y el más allá. Y también, y le tenía toda la fe a él, ¿no? A Salvador. Ah, sí. Sí, yo creo, y eso fue algo, una de las doctoras nos dijo, ¿no? Nosotros nos damos cuenta qué clase de padres son porque cuando lo miran no le miran los cables, ustedes lo ven a él, ¿no? Y era tal cual, o sea, vos tenías ahí, era una cosita así, menos de 1 kilo, si te pones a pensar 1 kilo de arroz, una bolsita, era menos todavía, y llena de cables y catéteres y los saturómetros no, era como todo mucho. Yo creo que ahí Nacho y yo le tuvimos mucha fe a él también. Claro, ¿no? El nombre, Salvador, vos decís en el libro que lo habías pensado desde Siempre antes. Me encantó ese nombre. Es increíble porque conecta mucho con tu historia y con la de él. Sí, mucho. Como si fuera un presagio. Sí, ¿sabes que sí? Siempre me encantó el nombre y cuando nos enteramos de que era varón, era algo como que medio que estaba hablado con Nacho, a Nacho le gustaba también, entonces quedó. Siempre tuvimos nombre de varón y el de nena nos estaba costando, así que tenía que Salvador. Ser así. No había otra. Divina María Noel, hermoso programa, Muchas te mandan un gracias. abrazo. Silvia de Villa Española también, gracias porque María Noel perseveró, lo consiguió, no es nada fácil, está bien. Que dé, claro, que informes, que cuentes de las posibilidades que hay, ¿no? Y de las posibilidades que hay y que forman parte además de nuestra normativa del sistema de salud. Total. Eso ha avanzado muchísimo. Falta conseguir la licencia por maternidad extendida en el caso de los prematuros, ¿no? Sí, es algo que está en proceso. Está en proceso y ojalá, yo creo que es una ley que moviliza, ¿no? O sea, es imposible no enterarte y no sentir
sentir empatía por esas madres que están en un CTI, en internaciones larguísimas, y que cuando salen con sus bebés finalmente se tienen que reintegrar a trabajar de una, ¿no? Que es el momento en el que el bebé más te necesita. Yo siempre pienso, me acuerdo que cada vez que Salvador lloraba o lo que sea, era traérmelo a mí, ¿no? O sea, ponérmelo en el pecho, ¿no? Y siempre decía lo mismo, o sea, estuvo 3 meses en una incubadora. ¿Cómo no voy a ir a socorrerlo cada vez que haga... ¿no? Y me pasa hasta ahora. Claro, también, que ahora va a ¿no? cumplir 2 años en septiembre. En septiembre cumple 2. Bien. Sí. ¿Cómo estás conciliando la maternidad con la Dirección Nacional de la ballet. Dirección del Ballet? ¿Cómo está haciendo eso en este momento? Y bueno, para mí hay algo como atractivo en buscar ese equilibrio, ¿no? Yo me siento como re poderosa, en realidad. O sea, tengo como esa sensación de la maternidad a mí me dio como otra perspectiva, ¿no? La posibilidad de ver las cosas desde otro lugar, no con menos intensidad, pero sí mirarlas desde un lugar y decir, bueno, esto necesita mi atención completa o esto puede esperar y hay otras cosas que son más importantes antes, ¿no? Mismo dentro del trabajo. Claro. Entonces creo que me agarró en un momento muy decisivo también, en el que yo indudablemente necesitaba cambiar ciertas cosas, ¿no? Relajarme un poco más, disfrutar, pero disfrutar de verdad de lo que uno está haciendo, ¿viste? Es muy difícil estar al frente de más de 60 personas, con los egos de los artistas, ¿no? Me incluyo, los míos también, en un lugar público, en un lugar con mucha burocracia, en un lugar en donde los presupuestos se afinan, se acortan, se modifican y tener que seguir... tener que estar produciendo cosas de calidad. Bueno, aún, eso, ¿no? Y el resultado. Y bueno, Pese y yo a creo todo que... esto, y con todo esto, que es un montón. Exacto, creo ¿Qué pasa? que lo bueno es poder encontrar la creatividad cuando los momentos no son perfectos, ¿no? Y la capacidad de adaptación, que creo que eso también como que se asemeja muchísimo a la situación de una madre en una casa, ¿no? Creo que la vida de una... Bueno, claro, la vida de una mujer madre es adaptarse todo el tiempo, ¿no? Ya no sos vos también. Exacto. ¿no? ¿Qué pasa con...? Bueno, nada, tenemos que ir cerrando, pero una pregunta que me queda resonando también tiene que ver con 2 cosas. Por un lado, ¿el ballet o ser bailarina y ser madre no es compatible? Pregunta. Mira, yo creo que a todas las bailarinas las toca de formas diferentes. Yo siento que en mi caso, no sé si hubiera podido ser la misma bailarina que fui. No lo sé, siempre me quedará el signo de preguntas. Pero después veo colegas que en su momento manejaron las 2 cosas, o veo bailarinas en el Ballet Nacional ahora que están haciendo malabares, criando a sus hijos y cumpliendo las 8 horas con una fisicalidad extraordinaria, y digo, claro, por supuesto que es posible, ¿no? Por supuesto que es posible. Y yo como directora fomento la maternidad en una mujer, la fomento, porque me parece que te hace hasta una mejor artista. Te cambia la mirada. Claro, porque uno piensa en el cuerpo y en cómo se transforma el cuerpo, pero eso se puede adaptar el cuerpo de una mujer, ballet, el cuerpo de la mujer es increíble, el cuerpo de una bailarina es increíble. Yo he visto transformaciones en bailarinas que tengo ahora que han sido increíbles. Y también veo el sacrificio extremo y el trabajo que hay detrás también, ¿no? Pues no es aprender a apagar la luz, pero lo celebro.
no celebro. Me gustaría saber, para terminar, en qué momento estás afuera del escenario, ves la escena y decís, ahí entro. En esta entro a dar ese paso, ¿sentís esa necesidad o ya eso está definitivamente cerrado? ¿No soñás a veces con el escenario? No, sí, es una etapa cerrada. Creo que tendrían que pasar muchísimas cosas para yo decir, bueno, me pongo en forma otra vez, me calzo las zapatillas y salgo a bailar. Creo que hay momentos de determinados ballets que escucho la música y digo, wow, qué era maravilloso lo que sentía en esta parte. O qué maravilloso podría ser repetirlo por última vez, ¿no? Pero no, con él lo tengo más en esa sensación de qué lindo sería y no qué ganas memoria, que tengo de... Claro, en la memoria de tu cuerpo está. Un poco. Bueno, ahora cuando pusiste esa música al principio era, wow, me latió el corazón como esa sensación de ya estoy por salir, ¿no? Esa preparación antes de empezar a... Qué maravilla, qué maravilla. Además esa escena es increíble. María Noel, te agradecemos mucho por estos minutos. Por favor. Recomendamos entonces esta lectura, que es una lectura con mucho amor, como vos decías, pero que también nos lleva a lugares de la vida misma, ¿no? Esos lugares donde nos encontramos muchas veces en un pozo y muchas veces vemos la salida y la salida con amor, con amigas también. Es muy lindo los momentos en los que tenés a tus amigas presente y esto de las maternidades acompañadas, que es también algo muy, muy importante. Total, muchas gracias. Gracias a ti. Hacemos la pausa y ya nos venimos con Steph, que está preparada por ingresar aquí a La Colmena. Venimos con el espacio de feminismos. La Colmena. Producción Matías Capek. Todos con Gonzalo Moratorio. Gonzalo necesita continuar su tratamiento médico tanto en Uruguay como en el exterior. En Habitat ponemos a disposición el colectivo número 146734 en pesos y dólares. Podés colaborar acercándote a cualquiera de nuestros más de 520 locales en todo el país. Junio en el Teatro Solís, recital de violín y piano, junto a la violinista japonesa Akiko Suwanai y Ryo Yanagitani en piano. Manuel de Falla, 150 años, el regreso a Uruguay del pianista español Javier Perianes. Piano Piano, Andrea Aroa y Luciano Superviel, danza y música en tiempo real. Gala Gloria del Rosario, memoria, tributo y un acto de amor al flamenco. Otoño en la Zabala, historias con las que construimos pasado y presente. Consulta la programación en teatrosolís.org.uy. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Logra el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Este miércoles 10 de junio, el movimiento sindical se mueve. Paro general parcial de 9 a 13 horas en toda la zona metropolitana. Movilización 10 horas. Nos encontramos en el Cerro de Montevideo por Santín Carlos Rossi, en las puertas del Apex. Por un Uruguay de transformaciones profundas. Por justicia social, trabajo y salario. PIT-CNT. Una radio para quedarte escuchando. La Diaria Radio 97.9. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote. Sumate vos también a la tranquilidad de contar con Alcance. Afilíate ahora con 3 meses gratis y 12 meses con un 50% de descuento llamando al 0800 2902. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. Natal está de aniversario y lo festeja a lo grande. Aprovecha la promo 3x2 en productos seleccionados. Sí, escuchaste bien. Llevas 3 y pagas 2. Porque en Natal nosotros festejamos y el regalo es para vos. Natal, hace 22 años, salís ganando. Ver bases y condiciones en natal.com.uy. Promoción válida desde el 1 hasta el 22 de junio de 2026. La señal indicará las 19 horas, 24 minutos, 0 segundos. 19, 24. Cuando ganamos la primera estrella, la señal indicará que esto es una señal.
La historia te está llamando, el futuro también. Mirá los mejores partidos por Canal 5 en Antel TV desde cualquier rincón del país, en todas las pantallas y sin gastar tus datos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Llega Feminismos a la Diaria Radio con Stephanie de Mirjian. Voces que transforman la colmena. No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó para molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusas, mente obtusa. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejó por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos, ni una menos. Estamos abriendo ya la columna con Steph de Mirjian porque ayer fue la marcha del Ni Una Menos en Argentina. Aquí también hubo una concentración en la Plaza Cagancha, pero lo de Argentina fue realmente imponente. Una marea feminista que reclamó frente al Congreso, denunció al gobierno de Javier Milei, pidió justicia por las 3.205 víctimas de femicidio en poco más de una década. Estamos hablando de los 11 años de este colectivo que ha trascendido a Argentina, ha contagiado, ha movilizado a miles y miles de mujeres, disidencias también, porque obviamente esta marcha es una marcha de feminismos, ¿no? Y también incluye otras miradas, las diversidades. Aquí en Montevideo fue una concentración más chica, pero también creo importante para sumarse entonces a esta gran demanda. Bienvenida, Steph. ¿Cómo estás? Caro, acá estamos, movilizada, la verdad, sí. honestamente. Después de un día como el de ayer, que como bien decías, miles y miles de mujeres salieron a las calles en Argentina, en Uruguay y en otros países de la región también, para no tener que lamentar ni una muerta más asesinada por violencia de género. Y hoy, con toda la conmoción que nos queda en el cuerpo después de una movilización de este tipo, que yo siempre digo que es de lucha, pero también es como de duelo colectivo, ¿no? Amanecimos con la noticia de un nuevo femicidio en Uruguay, de una joven de 19 años que fue asesinada en Ciudad del Plata, en San José, fue apuñalada por un hombre de 21 años que aparentemente lo que se sabe en estas primeras horas es que había sido su compañero de clase, que vivía en su mismo barrio. Y el femicida fue muy claro, ¿no? Según declaraciones que recoge Telemundo, dijo que la mató porque la odiaba. Y yo vengo a hablar de esto, de los crímenes de odio hacia las mujeres, aunque honestamente, Caro, te digo, me hubiera gustado no tener que empezar esta columna de esta manera, con esta noticia. Y ayer hubo movilizaciones, porque como bien decías, se cumplieron 11 años del primer Ni Una Menos, que hoy ya es como una consigna emblemática de las movilizaciones feministas y de los reclamos feministas contra la violencia machista en toda la región, pero que en 2015 nacía en Argentina del dolor y la rabia y la indignación frente a la escalada de los femicidios y el recrudecimiento del ejercicio de la violencia hacia las mujeres, las niñas, los niños, las adolescentes y también las disidencias sexuales. Hoy, 11 años después de ese primer Ni Una Menos, y en un escenario muy complejo en el que se cometen 11 femicidios por día en América Latina y el Caribe, según cifras de la CEPAL de abril de este año, yo lo que les voy a proponer en los próximos minutos es rescatar un poco lo que logró el movimiento Ni Una Menos, de qué forma repercutió específicamente en Uruguay, que es nuestro país, pero sobre todo por qué el reclamo sigue absolutamente vigente en el día de hoy. Porque en lo que va del 2026 hubo 4 femicidios en Uruguay
Y en 2025 se mató o se intentó matar a una mujer por motivos de género cada 11 días. Porque las denuncias no bajan de las 35.000 por año, ya desde hace un tiempo. Porque las mujeres seguimos teniendo miedo cuando salimos a la calle. Porque seguimos creando estrategias para protegernos cuando salimos a la calle, cuando estamos en la vía pública, cuando estamos en un taxi, cuando vamos a una cita, ¿no? Mandamos ubicación en tiempo real, tenemos siempre a mano algún objeto como las llaves o una lapicera que podamos usar de arma de defensa. Porque esperamos realmente aterradas el mensaje de amiga llegué bien. Porque cuando no denunciamos, nos matan, pero cuando denunciamos también nos matan y encima dicen que mentimos. Porque el 20% de las mujeres uruguayas sufrió su primera situación de acoso sexual callejero antes de cumplir los 12 años, según una encuesta de la UCINA del año pasado. Porque todas, alguna vez sufrimos alguna forma de violencia, pero ningún hombre parece tener un amigo violento. No dan las cuentas. Porque nosotras seguimos reclamando que nos traten como seres humanas, con derechos, y del otro lado, los hombres no están sabiendo bien cómo hacer para acompañarnos. Porque los estados no asumen la responsabilidad, o porque no están a la altura, o porque no lo consideran una prioridad, o porque en muchos casos, como en Argentina, como recién mencionabas, directamente niegan que esto sea un problema y una razón por la que se nos va la vida a las mujeres. En 2015, recordemos que el caso que impulsó la primera movilización por el Ni Una Menos fue el caso del femicidio de Kiara Páez, una adolescente de 14 años que estaba embarazada de 3 meses cuando fue asesinada por su novio, que la enterró en el patio de su casa en la provincia de Santa Fe. Este año, la convocatoria de ayer estuvo marcada por el femicidio de una adolescente de la misma edad de Kiara, Agostina Vega, que fue asesinada en Córdoba por la expareja de su madre, un hombre que ya había sido denunciado por una mujer por privación ilegítima de su libertad, pero que estuvo preso menos de un mes, salió de la cárcel pagando una fianza y hace unos días, en esa libertad de la que gozaba, asesinó a Agostina, lo cual expone, una vez más, la inacción y la negligencia del Estado, en este caso argentino, en proteger a las víctimas de violencia de género, pero que es una inacción que también existe en Uruguay y prácticamente en todo el mundo, me voy a animar a decir. Y el femicidio de Agostina ocurre en una Argentina distinta a la de 11 años también. No en términos de la dimensión de la violencia machista, que sigue estructuralmente arraigada y que adoptó nuevas formas y se volvió incluso más cruenta, sino en cuanto a cómo el Estado argentino aborda hoy este problema, ¿no? La violencia machista. Estamos hablando de un gobierno, el que lidera Javier Milei, que desmanteló políticas dirigidas a la atención a las víctimas de violencia de género, propuso eliminar el agravante de femicidio del Código Penal y actualmente apoya un proyecto de ley que está a estudio en el Senado que busca aumentar las penas por falsa denuncia solo en casos de violencia de género, abuso o acoso sexual y violencia contra niñas, niños y adolescentes. Una historia, por cierto, que acá conocemos bastante. Pero volviendo a 2015, quiero rescatar por qué el Ni Una Menos marcó un antes y un después, más allá de este escenario, ¿no? Para empezar, porque implicó un cambio de paradigma cultural y social respecto a cómo vemos y entendemos la violencia machista. Movilizó algunas estructuras muy arraigadas en sociedades que seguían hablando de crímenes pasionales para hablar de femicidios. Se empezó a hablar de femicidio, a entender qué era femicidio, por qué decirle así. Se desnaturalizaron otras formas de violencia de género, ¿no? Algunos micromachismos o violencias que estaban más naturalizadas, por ejemplo, como formas de violencia sexual que estaban normalizadas. Y se instaló el problema no ya como algo personal, que ocurre adentro de la casa, que nadie se puede meter porque es un problema de pareja, para empezar a entenderlo como una problemática política y pública, ¿verdad? Puedo decirte, para sumar esto, ¿no? Que también ayer pensaba
en que antes del 2015 esto que estás mencionando estaba bastante bien identificado por parte de los movimientos feministas o las mujeres más comprometidas con estos asuntos. A partir del 2015 esto se trasladó al mundo social. Exactamente. Se masificó y es lo que hizo que este movimiento creciera como creció, ¿no? Ujú. Sí, tal cual. También creo que transformó la manera en la que las víctimas narran y denuncian estas violencias, ¿no? Y también dejó plantada la semilla para muchas iniciativas que vinieron después a romper el silencio en torno a algunas formas de violencia, desde el Me Too en Estados Unidos hasta el Mirá cómo nos ponemos en Argentina, o incluso el Varones Carnaval en nuestro país, que de eso voy a hablar un poco más adelante. Pero justamente en Uruguay específicamente, el primer Ni Una Menos, allá en 2015, llegó cuando la nueva ola feminista empezó a organizarse, después de un punto de inflexión que marcó el primer encuentro de feminismos del Uruguay, que tuvo lugar en noviembre del 2014 en Montevideo. Y que fue durante ese encuentro, del que yo participé, que se conformó la Coordinadora de Feminismos, de hecho, que desde ese día y de forma ininterrumpida, porque hay que decirlo, de forma ininterrumpida, convoca las alertas feministas en la calle cada vez que se comete un femicidio en nuestro país. De hecho, bueno, la Coordinadora de Feminismos fue la que convocó a manifestarse aquel 3 de junio del 2015 y uno de los colectivos que convocó para manifestarse ayer desde la Plaza Libertad a la Intendencia de Montevideo. Y pese a que 11 años pueden parecer poco, ¿no? Si pensamos en términos históricos, el Uruguay del 2015 era muy distinto al Uruguay de hoy, no solo en la percepción social de la violencia machista y su abordaje mediático, sino también a nivel normativo. Y muchas leyes importantes en este tema llegaron después de ese año. Obviamente había gente que ya la venía trabajando, ¿no? Legisladoras comprometidas, activistas comprometidas, pero quizás en el 2015, en ese clamor masivo, colectivo que nació en Argentina y que se expandió por otros países, encontró impulso, ¿no? Y en el 2017, por ejemplo, se aprobó la ley que tipificó el femicidio como agravante del homicidio en nuestro país. También la ley 19.580 de violencia basada en género se aprobó en el 2017, que define 18 formas de violencia basada en género. Y bueno, dispone directrices para todos los organismos del Estado. Y después, en el 2018, se aprobó, por ejemplo, la ley de combate a la trata de personas. ¿Tienen estas leyes asignados recursos suficientes para ser implementadas de manera correcta? Bueno, ese es otro tema. Pero lo que sí está claro es que son leyes que marcaron, o sea, no solo derechos, sino también a nivel público y social, bueno, determinada pauta de lo que significa la violencia, ¿no? La propia ley que describe 18 formas de violencia, bueno, si se toman el trabajo de leerla es muy pedagógico en ese sentido. Y yo les decía que en esta cronología y pensando en los cambios que hubo en la sociedad, no quiero dejar afuera el fenómeno Varones Carnaval, ¿no? Porque 6 años después de su irrupción, allá por el 2020, puede verse como una versión local de otros movimientos que estaban impulsando mujeres en otras partes del mundo para romper el silencio en torno a la violencia sexual, como los que mencioné recién, ¿no? El Me Too, el Mirá cómo nos ponemos en Argentina, el Yo te creo hermana en España a raíz del caso de La Manada. Y en nuestro caso no fue solo una denuncia en el ámbito del carnaval, sino que también estuvo... se replicó en otros ámbitos de la cultura y también de la educación, claro. Porque pensemos en facultades que hicieron también sus movidas y que estuvieron muy interesantes. Yo creo que todavía no queda claro cuál fue el impacto real, quizás es medio temprano para poder medirlo, pero sin dudas creo que puso el tema arriba de la mesa y alentó, bueno, desde denuncias públicas y también penales, recordemos el caso de Varones Carnaval, sino también revisión de prácticas institucionales. Totalmente. Y también creación de protocolos. Eso te iba a decir, porque una de las cuestiones que de alguna manera reforzó o tal vez generó innovaciones en algunas instituciones fueron las comisiones, ¿no? de género, protocolos de género. Y eso creo que se reforzó a partir de estas denuncias. Se vio la necesidad de generar ámbitos
donde estas denuncias también se plantearan en términos además de protección, en términos de protección. Sí, y tampoco quiero dejar afuera dos casos que me parecía que estaba bueno mencionar en esto de cómo cambió la mirada social, que es por un lado Operación Océano y por otro lado el caso del ex senador del Partido Nacional, Gustavo Penades, que yo creo que expusieron las dimensiones dramáticas que tiene la explotación sexual contra niñas, niños y adolescentes en nuestro país, cómo opera cuando es ejercida por hombres con poder, ¿no? en estos dos casos paradigmáticos, y que tuvieron cierto impacto, creo yo, en la percepción que tiene la ciudadanía sobre la explotación sexual, ¿no? Entonces, yo sí creo que Ni Una Menos, de alguna forma, es el antecedente, la base o la semilla de algunas de estas cosas que se lograron a nivel legislativo, social, político, gracias a un movimiento feminista que hay que decir que venía organizándose desde antes en nuestro país. Sin embargo, los datos de la realidad muestran que los femicidios no solo no bajan, sino que en algunos países incluso aumentan, a lo que se suma que la violencia de género adopta hoy nuevas formas, que eso ya lo hemos hablado, y pienso en la violencia vicaria o en la violencia digital, a la vez que recrudece, ¿no? Es decir, hay un ejercicio más cruento de esta violencia. Entonces, aunque parezca haber avances, nos siguen matando, y la verdad es que a nivel de las políticas públicas parece que el Estado sigue sin encontrar soluciones que protejan a las mujeres. Vamos a hacer una pausa, Steph, que la tenemos que hacer, y a la vuelta continuamos entonces con esta posición. Me gustaría también compartir contigo un par de cositas que pasaron en Argentina a partir de esta movilización, cómo también estas movilizaciones mueven también mucho el discurso político, y han habido ya cruces, ¿no?, de los que alimentan en Argentina tanto odio también, ¿no? Y hay que estar atentos porque muchas veces detrás de algunos discursos que son pronunciados por personas que están legitimadas públicamente, periodistas, por ejemplo, uno puede, ¿no? Muchas personas pueden entrar en ese canal. Sí, desde el periodista hasta el presidente. Desde periodistas hasta el presidente, por supuesto. Ya venimos. Ni una menos, si se pintó los labios, ni una menos. Conducción, Carolina García. La Colmena. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En junio, si tu número de cédula termina en 6, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU, estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Redpagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganarestamascerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Redpagos o en Mi Redpagos. Redpagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganarestamascerca.com.uy. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Este 2026 hay mucho en juego y por eso TCC se la juega con todo. Tenés 3 nuevas señales con los 104 partidos del Mundial, Libertadores, Sudamericana, FIBA, Ligas Europeas y más. Jugá con TCC desde 1.065 pesos por mes. Además, disfruta el pack América y el Mundo con señales argentinas. Informate ahora llamando al 2410-1616 o en tcc.com.uy. TCC, todo el deporte a un precio increíble. Natal está de aniversario y lo festeja a lo grande. Aprovecha la promo 3x2 en productos seleccionados. Sí, escuchaste bien. Llevas 3 y pagas 2.
Porque en Natal nosotros festejamos y el regalo es para vos. Natal, hace 22 años, salís ganando. Ver bases y condiciones en natal.com.uy. Promoción válida desde el 1 hasta el 22 de junio de 2026. De 13 a 15, La Colmena. No hay excusa para Estamos conversando con Stephanie acerca de esta marcha de Ni Una Menos, pero a propósito de la gran movilización en Argentina, también en nuestro país y en otros países de la región, que ha pasado en estos 11 años también, ¿no? Un repaso de la cantidad de debes, ¿no? De demandas actuales, reactualizadas, y también de las políticas públicas que no terminan de llegar, del negacionismo que ocurre muy fuerte en Argentina, desde el presidente hasta, como decíamos, periodistas que tienen mucho lugar en el espacio público, están muy legitimados. Por ejemplo, ¿no? Para comentarte esto, Jonathan Viale y Eduardo Feynman, ¿no? Cuestionaron en estas horas al movimiento Ni Una Menos, en medio del impacto del femicidio de Agostina Vega, durante su programa en Radio Rivadavia, nada más y nada menos, que tiene un gran alcance nacional. Viale planteó dudas sobre el enfoque de estos movimientos. Yo me pregunto con total honestidad si a alguna de estas chicas le interesa de verdad saber lo que pasó con la nena o es más fácil repetir el libreto, hablando de alguna manera de una especie de frases hechas, de eslóganes, ¿no? Como de un movimiento que lo que hace es repetir consignas partidarias y marketineras. Esto fue lo que dijo Jonathan Viale, ¿no? También en el Parlamento hubo una disputa entre Patricia Burlich y una legisladora Di Tulio, precisamente también por esta idea de la partidización del movimiento Ni Una Menos, ¿no? Que es algo que también, es como una discusión o algo que se pone mucho sobre la mesa porque comprendamos que esto toma fuerza también en una época donde el kirchnerismo, digamos, tenía un lugar preponderante en el poder, y a partir además de los gobiernos kirchneristas también sucedieron los cambios legislativos necesarios, ¿no? Yo quiero decir que creo que el feminismo es el movimiento político más revolucionario del mundo, y hoy en día en Argentina ha sido muy demonizado, ¿no? Y sobre todo a partir de que se instala en el gobierno Javier Milei, hay una persecución contra las feministas, y hay no solo... Lo más grave no es solo la persecución contra las feministas y esta demonización del feminismo, sino la persecución con las víctimas de violencia, porque negar también que existe la violencia de género, querer sacar el femicidio del Código Penal, desmantelar las políticas públicas, habla de una política de la crueldad, ¿no? También. Y me parece que la marcha de ayer, lo que estábamos viendo ahora, hace un rato veía que estábamos viendo imágenes de lo que fue, ¿no? La contundencia de la convocatoria, creo que es un mensaje de, aunque nos están queriendo derrotar, derribar, estamos acá, ¿no? Y me parece que yo al menos me quiero quedar con ese mensaje, ¿no? Hubo un momento en el que se hablaba mucho de esta pulseada entre antiderechos, antifeministas, libertarios y feminismos, ¿no? Y quién estaba ganando. Yo no creo que esté bueno ponerlo en esos términos, pero me parece que sí lo que se está demostrando es que el movimiento feminista en Argentina vive y lucha, y me quedo con ese mensaje, así que voy a fingir demencia con todos los otros que acabas de leer. Me parece muy bien, me parece muy bien. Claro, porque al final, viste, darles visibilidad también es como potenciarlos. Entonces, se responde con la realidad, ¿no? El discurso de las falsas denuncias es un discurso de mentira. La realidad dice otra cosa. Entonces, nada, me estoy yendo por las ramas. No, pero está bien, ¿no? Y si dirá otras cosas
que lo que se reiteraba también en estas horas en Argentina es la cantidad de femicidios, ¿no? Estamos hablando de un número atroz, estamos hablando de un femicidio cada 30 horas aproximadamente, y eso era algo que las mujeres, obviamente ayer y los colectivos ayer reiteraban, ¿no? Cuando precisamente aparecían estos discursos negacionistas. Exactamente. Y acá en Uruguay, antes de la tanda les estaba comentando que el Estado parece seguir sin encontrar soluciones. Les decía más temprano también esto de que el año pasado, por poner el último año en el que tenemos todos los datos completos, el Ministerio del Interior registró 16 femicidios y 11 intentos de femicidio en Uruguay, lo que se traduce en que cada 11 días se mató o se intentó matar a una mujer por motivos de género en Uruguay. Y por otro lado, en diciembre, el Observatorio de Violencia Basada en Género hacia las Mujeres presentó un análisis de los femicidios cometidos entre 2019 y 2024, que entre otras cosas muestra que 7 de cada 10 mujeres que fueron asesinadas en Uruguay fueron víctimas de femicidio. O sea, el 75% de las mujeres que fueron víctimas de un crimen violento de este estilo, de un asesinato, lo fueron por razón de violencia femicida, ¿no? Como para tener un poco la dimensión del problema. Y bueno, ese informe nos trae otros datos que los traigo, ¿no? Pero que ratifica, por ejemplo, que la mayoría de los casos siguen siendo femicidios íntimos, es decir, aquellos en los que el vínculo entre víctima y victimario es de pareja, expareja o afectivo sexual. Y el documento también nos dice que en 34% de los casos, o sea, más de un tercio, la víctima había denunciado al menos una vez al agresor. Y en 11% de estos casos, la justicia había dispuesto medidas de protección que estaban vigentes en el momento del femicidio. Capítulo aparte, y no lo quería dejar de mencionar, la cobertura mediática y cómo evolucionó. Es verdad que ya no se les dice crímenes pasionales a los femicidios, pero al día de hoy sigue habiendo medios que vergonzosamente culpabilizan a las víctimas o hablan de femicidios como asesinatos de mujeres causados por celos. Lo vi hace poco en un portal uruguayo, pero quedó también en evidencia este fin de semana en Argentina, ¿no? Ante el femicidio de Agostina y narrativas que culpaban al adolescente, a la madre del adolescente, entre otras cuestiones que a mi parecer en muchos casos no muestran ya una falta de perspectiva de género, sino que dan un paso más y muestran intenciones específicas de medios y de periodistas de revictimizar a las mujeres y así violentarlas de nuevo, silenciarlas y evitar que denuncien, ¿no? Que también es lo que se propone con este tipo de proyectos de ley de falsas denuncias. Lo que sí rescato, si lo comparamos con hace 11 años, es que hoy hay cosas que ya no se dejan pasar y se condenan, y ahí creo que el activismo feminista y sobre todo las periodistas feministas, que dicho sea de paso, fueron una parte importante del motor del Ni Una Menos hace 11 años en Argentina, tuvieron un rol fundamental. Entonces, para cerrar, Caro, las cifras y la realidad nos muestran que lo que hizo hasta ahora el Estado uruguayo para abordar este problema no fue suficiente y sigue sin serlo. Hubo aprobación de leyes, pero con presupuesto insuficiente. Declaraciones de emergencia que quedaron encajonadas. Servicios que no dan abasto. Muchísimos planes y estrategias nacionales y decretos que por supuesto son muy importantes, pero que no son suficientes y no parecerían estar impactando en la vida de las mujeres que atraviesan violencia. Cuando decimos ni una menos, queremos decir ni una mujer menos asesinada por violencia de género. A 11 años de ese primer llamado de alerta, yo creo que estamos dolorosamente lejos de que no haya ninguna mujer asesinada por violencia machista en nuestro país. En un contexto regional y mundial de avance de grupos y de actores antiderechos que en su agenda incluyen el negacionismo de la violencia de género y que también tienen a sus embajadores en Uruguay, el Estado tiene que escuchar a las víctimas, a las mujeres que trabajan todos los días con las víctimas, a las expertas, a las académicas, a las organizaciones de la sociedad civil y empezar a traducir todo lo que está escrito en papel en acciones concretas. Pero también hay un llamado de acción a toda la sociedad, ¿no? Más allá de lo que tiene que hacer y la responsabilidad que tiene el Estado, hay un llamado a toda la sociedad y sobre todo a los varones. Porque mientras ellos sigan sin implicarse,
no va a haber una transformación real, profunda, radical de esta cultura machista. Creo que esta es una lucha de todos y de todas, para todos y para todas. Entonces, a mí con mucha humildad me gustaría invitar a los varones que estén escuchando quizás a revisarse, a interpelarse y a incomodarse un poco también. O al menos a empezar a hacerse algunas preguntas, ¿no? ¿Alguna vez hice algo, vi algo que de alguna forma avaló la violencia hacia una mujer? ¿Alguna vez la ejercí yo, de alguna forma? Es imposible cambiar prácticas sin antes identificarlas. Entonces, no se queden callados si escuchan a un compañero destratar a una mujer o mandar fotos íntimas sin su consentimiento en el grupo de WhatsApp o naturalizar prácticas de control con sus parejas. No se rían de ese chiste que en el fondo saben que es misógino. Escuchen a sus amigas, a sus parejas, a sus hermanas, a sus madres, a sus hijas, a sus sobrinas, a sus compañeras de trabajo. Escúchennos. Les aseguro que todas las mujeres que los rodean vivieron alguna situación de terror alguna vez. Si un amigo ejerció violencia, hacerle saber que fue violencia, porque si no, sos cómplice. Hablen del tema y no solo de este tema. Está bueno ir habilitando espacios en los que los varones puedan hablar de las emociones en general sin ser juzgados. Dejo la reflexión planteada, aclarando, capaz que sin necesidad, que esto es un llamado a que empiecen a ser parte activa de la solución. El panorama es desolador, pero nos tiene que seguir moviendo el deseo, la necesidad y la esperanza de que otros mundos en los que podamos vivir libres de violencia son posibles. Muchas gracias, Steph. Gracias a vos. Gracias. Cerramos de esta manera porque creo que está todo dicho y agradecemos también a quienes nos han escrito y te agradecen, también mensajes que te agradecen por esta columna. Nos volvemos a encontrar mañana aquí en La Colmena, nosotras dos, el jueves que viene, y nos queremos ir, ya viene Par en el Mundo, con una canción que es del año 87 de una compositora estadounidense, Susan Vega, que fue una de las primeras canciones que puso sobre la mesa el abuso infantil y la violencia doméstica. Se llama Luca y seguramente quienes tienen más de 40 años van a reconocer. Hasta mañana. Gracias por acompañarnos.